Buenas noches, amados hermanos. Qué bueno que hemos cantado esta noche. Tu presencia es mi necesidad. No hay, hermanos, ningún ser humano que no atraviese algún tipo de necesidad. La situación es que para cada necesidad hay una respuesta. Pero hay una necesidad donde solo el Espíritu Santo es la respuesta. Solo la presencia de Jesucristo es la verdadera respuesta. Entonces, esta noche, bienvenidos sean todos. Quiero esta noche que iniciemos una serie de mensajes basados en las cartas a los tesalonicenses. Hay aquí mucho que aprender. Hay muchos temas que podemos tratar. Pero en el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses hay un tema que no digo que es actual, es un tema que ha venido desde antes, desde los inicios de la creación del hombre, desde el momento que el hombre falló, pecó, entró en este estado de tribulación. Tribulación es adversidad, es aflicción, también está relacionado con angustia, aunque el apóstol Pablo hace una diferencia entre tribulación y angustia, lo vamos a ver más tarde. Pero entendamos eso, hermanos. No solamente los que se pueden encontrar bien, que pueden tener recursos, que pueden estar cubriendo sus necesidades, eso no los hace exentos de que haya tiempos de escasez, tiempos de pobreza, tiempos de tragedias, tiempos de dolores, de enfermedades, en fin. Es una situación que debemos entender que no es ajena a nadie. Aquí, en este capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, el apóstol Pablo revela su corazón y su gratitud. Él comienza diciendo esto: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este saludo caracteriza, como he dicho en otras ocasiones, las cartas del apóstol Pablo. Él siempre va a comenzar así o va a terminar de eso. Pero notemos en el versículo 2 lo que tenemos aquí para iniciar. Número 1, hallamos aquí el reconocimiento del apóstol Pablo para los tesalonicenses. Y he oído la frase el evangelio completo, ¿verdad? El evangelio cuadrangular, dicen algunos, que incluye 4 aspectos importantes del evangelio, ¿verdad? Jesucristo sana, salva, bautiza y pronto viene. Pero también hallamos acá, hablando del evangelio integral, que no puede haber un evangelio fácil, no puede haber un evangelio cómodo, no puede haber un evangelio que no vaya a confrontar alguna dificultad, algún problema, algún conflicto. Comienza acá en el versículo 12 el apóstol Pablo diciendo: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. ¿Qué tarea? Aquí la del apóstol Pablo. De estar siempre dando gracias a Dios por todos los tesalonicenses. Qué tiempo, qué esfuerzo
¿Qué recurso debemos utilizar para poder dar gracias a Dios por todos aquellos creyentes genuinos que conocemos? Realmente, hermanos, el testimonio de mucha gente cristiana genuina debe ser un motivo tan grande para que nosotros ocupemos tiempo y hagamos esfuerzos para dar gracias a Dios por ellos. Creo que recíprocamente también la gente nos incluirá a nosotros para dar gracias por nosotros. Este es un sacrificio, hermano, muy importante a Dios, porque qué bueno es que provoquemos en otros que puedan dar una acción de gracias, un sacrificio de alabanza a Dios por la vida de X, Y, Z hermano que conocemos, que camina bien, que da buen testimonio y que da buen ejemplo y que es un siervo del Señor que sirve constantemente en la obra. Esto es muy importante, hermanos. Dice el apóstol Pablo que lo hace haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, haciendo memoria. Aquí no es solamente recordar el nombre de alguien, sino también recordar su obra. Veamos lo que el apóstol dice, 2 Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo, aquí es memoria, me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. He citado esto solo para dar un ejemplo de cómo debe ser el asunto. Qué bueno que sepamos que hay gente que siente gratitud hacia Dios por la vida de muchos buenos creyentes, y que eso sea un motivo para elevar hacia Dios una acción de gracias por la vida y por el servicio de muchos hombres de fe, mujeres de fe en el mundo. Eso es muy importante. Eso puede mantenernos, hermanos, en un nivel, en un estado de oración constante, acercándonos a Dios, agradecidos por la vida de tantos hermanos preciosos que conocemos. Y llegar para darle gracias. Y también seguramente para hacer peticiones por las necesidades que pueden estar pasando nuestros hermanos. Aquí, en versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, amados, no solo es el motivo de la persona, sino el motivo de su obra, que hace que el apóstol Pablo en aquel momento dedicaba mucho de su tiempo y de su vida para orar y dar gracias al Señor por los tesalonicenses en este caso. Dice aquí, versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Este es uno de los detalles importantes. Vuestra elección. ¿Qué está diciendo acá? ¿De qué elección está hablando el apóstol Pablo? ¿Qué tuvieron que elegir los tesalonicenses? Al estudiar esta carta uno se da cuenta que de veras, hermanos, el haber decidido arrepentirse, convertirse, volverse a Dios, aunque era un motivo de gozo, de alegría, un motivo de paz, de descanso, de reposo, porque había arreglado su situación con Dios,
Por la fe habían entrado a la gracia de la justificación, de la salvación. Pero también sabían que tomar una decisión, escoger lo que Dios escoge para los creyentes, implicaba pagar un precio muy elevado, muy grande. Y Pablo está agradado tremendamente porque los tesalonicenses tuvieron que escoger o elegir exactamente lo que el apóstol Pablo había escogido, había elegido y les había dado testimonio. Porque los tesalonicenses no ignoraban, hermanos, acerca de los padecimientos del apóstol Pablo. Si algo puede animarlo a uno, hermanos, en medio de una aflicción, es ver que otros están siendo afligidos como nosotros. Si algo puede ayudarnos a nosotros en medio de una aflicción, es que alguien con una mayor aflicción nos consuele, nos anime, nos dé palabras de aliento. Alguien puede estar ya agonizando y puede estar diciéndonos que tengamos fe, que tengamos esperanza, que seamos valientes, que resistamos, que soportemos, que aguantemos. Tal vez en medio de grandes dolores alguien está en una gran aflicción, en una agonía, y allí en ese punto todavía tiene la capacidad de consolar. Qué tremendo esto, hermanos. Él conoce, versículo 4, conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Sabía el apóstol Pablo lo que los tesalonicenses habían elegido, y sabía él positivamente que lo que ellos habían elegido es lo que el apóstol Pablo les había ofrecido. Porque se habían dado cuenta que no había que andar haciendo más elección y andar buscando más cosas. El apóstol Pablo les mostró el camino correcto, les mostró la verdad de Dios, les predicó el evangelio de salvación, les presentó al único Dios vivo y verdadero, les presentó al único por el cual podían ser salvos. Por lo tanto, ellos, hermanos, hicieron una buena elección. Y qué ventaja que nosotros, y como ellos, no tengamos dónde elegir tanto. Y qué bendición, hermanos, que lo que se nos ofrece es lo mejor que se nos puede ofrecer para elegir. En la medida que caminemos, en la medida que experimentemos esta vida cristiana, vamos a darnos cuenta que las tribulaciones, aflicciones o lo que sea que tengamos que padecer, bien vale la pena por aquello que hemos elegido. Es más, en lo que hemos elegido nos va a fortalecer tanto, dándonos cuenta que si bien esa elección no solamente fue la salvación, el gozo, la alegría, el contentamiento del espíritu, sino que juntamente con eso también acompañaban estas cosas, sencillamente para hacer que nuestra fe fuera fortalecida, que nuestra confianza en Dios fuera firme y que nos diéramos cuenta que Dios o bien puede darnos la fuerza para pasar por las aflicciones, o bien puede hacer que nosotros partamos de esta vida, de este mundo, a una condición, a una vida y a una situación mucho mejor. Por lo tanto, eso mantenía a los tesalonicenses y a los demás creyentes de la época de Pablo en un estado de gozo, en un estado de satisfacción, de contentamiento, de alegría, porque sabían que ellos habían elegido lo mejor que estaba, hermanos, siendo ofrecido de parte del Señor. Eso también es muy importante para nosotros. Versículo 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo
que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y fíjense cómo termina esta porción. Ellos sabían que había una ira preparada. Y se habían dado cuenta que al tomar la elección correcta, ellos estaban escapando de esa ira venidera. Y entiendan aquí, esta ira venidera no es lo que ellos están enfrentando, que aquí el apóstol la identifica como gran tribulación. Eso es bien importante que lo entendamos. Aquí el apóstol le llama gran tribulación a lo que ellos están padeciendo. Pero en realidad, cuando vamos a ver allá en Mateo 24, cuando el Señor habla de la gran tribulación, cual nunca ha habido ni habrá, no es esta gran tribulación que el apóstol Pablo está mencionando aquí. Pero está hablando de esta forma para que los tesalonicenses se den cuenta que lo que ellos están padeciendo es muy importante. Están dándole una relevancia a la tribulación que están padeciendo. Es decir, él no se pone como algunos posiblemente digan, eso no es nada. Eso cualquiera lo sufre. Otros están sufriendo cosas mayores. Siento que esto obedece por el Espíritu, que los tesalonicenses lo hayan leído para que se den cuenta que lo que están padeciendo realmente delante de Dios es muy grande. Que la gran tribulación que llegó a ellos por su conversión y por su fe en Cristo delante de Dios es algo que tiene un gran significado, una gran importancia. Porque en medio de eso, muchos tesalonicenses fueron valientes. Hermanos, fueron perseverantes. No importaba la oposición, el rechazo, el oprobio, lo que sea que viniera. Ellos sabían, como el apóstol Pablo mismo les había enseñado acerca de esto. Vamos a verlo más adelante. Pero déjenme leerle unas notas que tomé ya hace algunos años. En algún momento de la vida del hombre, después de perder la intimidad y la relación con el Creador, el hombre enfrentó la incertidumbre de no saber qué le deparaba el futuro venidero, tanto inmediato como inmediato. Sin embargo, Dios en su bondad ha dado la oportunidad a algunos hombres la bendición de la revelación de sus planes y propósitos con el fin de guiar a la humanidad que cada día se ve más confundida y desenfrenada. Dios en su misericordia ha dado al hombre varios medios a través de los cuales poder conocer lo que Él hará en el futuro. La humanidad ha experimentado, en términos generales, un periodo bastante largo de tribulación. Diríamos 6,000 años de tribulación. Israel, particularmente como pueblo o nación, viene padeciendo desde los días de opresión en Egipto y ha sido oprimido por otras naciones o imperios como Asiria, Siria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, etc. Casi por lo general han sufrido por su desobediencia y abandonar a Dios, quien se ha mostrado a través de juicios sobre ellos, manifestando su ira en guerras, hambres, pestes y espada. Estas cosas no solo Israel las ha padecido por tanto tiempo, también nosotros. Y las razones parecen ser las mismas. Por desobediencia, por rebelión, por la idolatría, por la dureza de nuestro corazón, por nuestra rebelión, igual que ellos. No hemos sido diferentes. Pero, con todo, hermanos, sabemos que hay algo todavía guardado
hay algo que todavía no ha sido cumplido, como esto de la gran tribulación, de lo cual vamos a hablar más adelante. Por el momento, ubiquémonos aquí, en este capítulo. Y quisiera que pusiera la diapositiva nuevamente para que nos orientemos. Aquí notemos, hermanos, el apóstol Pablo se da cuenta que los tesalonicenses, igualmente que él, están enfrentando esta realidad. Es tal que en el capítulo 2 dice, versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¡Qué testimonio! Pablo podía comprenderlos exactamente. Y los tesalonicenses, debido a su experiencia, podían comprender al apóstol Pablo. Pero el asunto no se quedaba hasta ahí, porque esto los proyectó a entender, a comprender los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Porque los apóstoles enseñaron que las cosas que aquí los tesalonicenses, que el apóstol Pablo y que muchos de nosotros hoy podemos hallarnos en la experiencia de estar, hermanos, llevando en nuestro cuerpo los sufrimientos de Cristo, principalmente cuando es por causa de la justicia, por causa de la verdad, por causa del evangelio, por causa del nombre de Jesús. De esa manera se traducen estos sufrimientos. Pero hay otra área de sufrimiento que no necesariamente es así. Ese sufrimiento que vemos por otro lado son los sufrimientos normales de la vida. Los sufrimientos que han venido por causa del pecado, por causa, hermanos, de nuestras decisiones incorrectas. Muchos de nosotros estamos metidos ahorita en problemas que nos causan grandes dolores, grandes sufrimientos. Muchos de nosotros nos vemos afectados terriblemente en nuestra mente, en nuestro corazón, por las aflicciones que estamos llevando y no por causa de la fe, sino por causa de otras cosas. Hay diferentes maneras y diferentes niveles, diferentes fuentes de sufrimiento. Y uno debe saber identificarlas para que en un momento dado nosotros podamos identificar si lo que estamos sufriendo es por causa nuestra, por descuidos, por malas decisiones, etcétera, o son sufrimientos que nos están viniendo por causa de la verdad. Debemos de saber diferenciarlos. Lo precioso de esto es que uno puede llegar al punto de ser uno lleno de gozo, de alegría, porque aún las cosas que padecemos, y no por causa del evangelio o la verdad, etcétera, sino las cosas normales de la vida, porque la vida es dura, difícil. Pero aún esas cosas pueden venir a integrarse
en los sufrimientos y en los padecimientos por causa de la verdad, por causa de la justicia. Aún esas cosas, ¿en qué momento eso es que cobra esta condición? Vamos a ver allá en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Repito este versículo. Sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, así como leímos allá en Primera Tesalonicenses, dice que los que están atribulando a los hijos de Dios, también ellos van a ser atribulados, pero vamos a ver cuál es la diferencia más tarde. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros, dice, es glorificado. ¿En qué sentido? Llegamos a un punto donde los sufrimientos, tribulaciones, injusticias que podamos estar padeciendo, ya sea por razón de nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo, o por las cosas que nos han quedado como secuelas, hermano, como situaciones que nos han traído un sufrimiento, una aflicción que nos va a acompañar quizás hasta la misma tumba. Ya estando en Cristo, hasta eso nos puede ayudar, nos puede fortalecer, porque entramos en un estado de gratitud y de reconocimiento, en un estado de aceptación y de negación, donde nosotros ya no vamos a murmurar, ni a quejarnos, ni a reclamar, ni a justificarnos por nada. Aun cuando muchas de las cosas pueden estar viniendo, hermano, y nos hacen sentir culpables. Llegamos al punto de decir que las cosas que estemos padeciendo, bien merecido lo tenemos, porque cometimos errores o tomamos malas decisiones. Pero entramos en ese estado glorioso, donde aún esas aflicciones que padecemos cambian, hermano, de condición, porque venimos a sufrir humildemente delante del Señor y ya no estamos nosotros reclamando ni culpando a nadie por nada, sino que lo sumamos, hermanos, a fortalecer la experiencia de la tribulación que padecemos en Cristo. Esto es muy importante. Sigamos leyendo un poco más aquí. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Si el justo con dificultad, con aflicción, con problemas, con adversidades, se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador, que igualmente que los justos posiblemente estén padeciendo, pero viven reclamando, murmurando, justificándose, culpando a otros por sus situaciones, en lugar de humillarse, darle gracias a Dios por todos esos padecimientos y consolarse, hermano, entendiendo que, imagínense, nosotros merecidamente sufrimos muchas cosas, pero hay otros que no. Un ejemplo clásico de ellos es precisamente el Señor Jesucristo y los apóstoles, muchos de ellos que padecieron injustamente. Con todo, dice el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, y aquí lo centra, según la voluntad de Dios, donde nosotros ya no vamos a murmurar, ni a quejarnos, ni a reclamar, ni a justificarnos por nada,
aun cuando muchas de las cosas pueden estar viniendo, hermano, y nos hacen sentir culpables. Llegamos al punto de decir que las cosas que estemos padeciendo, bien merecido lo tenemos porque cometimos errores o tomamos malas decisiones, pero entramos en ese estado glorioso, donde aún esas aflicciones que padecemos cambian, hermano, de condición, porque venimos a sufrir humildemente delante del Señor y ya no estamos nosotros reclamando ni culpando a nadie por nada, sino que lo sumamos, hermanos, a fortalecer la experiencia de la tribulación que padecemos en Cristo. Esto es muy importante. Sigamos leyendo un poco más aquí. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad, con aflicción, con problemas, con adversidades, se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador, que igualmente que los justos posiblemente estén padeciendo, pero viven reclamando, murmurando, justificándose, culpando a otros por sus situaciones, en lugar de humillarse, darle gracias a Dios por todos esos padecimientos y consolarse, hermano, entendiendo que, imagínense, nosotros merecidamente sufrimos muchas cosas, pero hay otros que no. Un ejemplo clásico de ellos es precisamente el Señor Jesucristo y los apóstoles, muchos de ellos que padecieron injustamente. Con todo, dice el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, y aquí lo centra, según la voluntad de Dios, dice, encomienden sus almas al fiel Creador, y a pesar de lo que te estén causando, tú no pagues a nadie mal por mal, sino bien por mal, bendición por maldición. Es muy importante esto, hermanos, y hagan el bien, que no seamos restados, minimizados por la maldad, por el sufrimiento que puede estar viniendo por alguna razón, que no nos impida, que no nos estorbe para hacer el bien, no importando qué. Es muy importante esto, hermanos. Volvamos, por favor, a Tesalonicenses y, por favor, me pone la diapositiva. Como decía Pablo, el apóstol, se veía reflejado en los tesalonicenses y los tesalonicenses en él. Pero tanto los tesalonicenses como el apóstol Pablo se identificaban con el Señor Jesucristo, que es a eso a lo que nosotros tenemos que llegar, a identificarnos con el Señor Jesucristo. Vean, por favor, en la carta a los Colosenses y en el versículo 24, el capítulo 1. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Fíjense, amados, qué palabra, qué consuelo es. Miren, hermanos, los sufrimientos del cristiano, los sufrimientos del hombre, la mujer que viene arrepentido y se convierte al Señor, cobran esta condición, esta característica. Ya no hay nada por qué acusarnos y condenarnos, ni mucho menos hacerlo para otros.
En el capítulo 2 de esta misma carta, versículo 1 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Amados, qué precioso esto. Yo lo que estoy tratando de que entendamos, que debemos llevar toda esta situación nuestra, de aflicciones, de tristezas, de humillaciones, de injusticias, llevémoslas allá y busquemos identificarnos con nuestro Señor Jesucristo. Yo les puedo garantizar que muy grande puede ser nuestra prueba y nuestro dolor. Y cuando nos comparamos con Pablo en este caso, o con Jesucristo, vamos a darnos cuenta, hermanos, que realmente no hemos llegado a donde ellos llegaron. Y eso debe consolarnos, pero también debe desafiarnos. Consolarnos porque ellos nos pueden comprender. Ellos pueden entendernos perfectamente. Ellos pueden reconocer nuestro dolor, nuestra aflicción, nuestra súplica, nuestras lágrimas, nuestros gemidos. No van a ignorarlos. Ellos conocen mucho más de lo que quizás nosotros estemos experimentando. Y por esa razón tienen la capacidad, tienen la solvencia, hermanos, para poder entendernos, para poder ayudarnos. Esto es bien importante. Lo hemos vivido algunos, como otros que están en grandes aflicciones, más grandes que las nuestras. Nos han consolado con sus palabras y con su ejemplo. Es más, nos hemos sentido tan consolados que pareciera ser que tenemos nuevas fuerzas para enfrentar de mejor manera las aflicciones que estemos pasando. Volvamos. Hay mucho más, hermanos, pero volvamos otra vez a 1 Tesalonicenses. Aquí se menciona Macedonia y Acaya. Dice que en este caso no solo el apóstol Pablo está regocijado, sino que él dice el ejemplo de los tesalonicenses ha llegado aún a los de Acaya y Macedonia. Dice que estos creyentes de Macedonia y Acaya toman como ejemplo a los de Tesalónica. De tal manera, yo no sé, voy a imaginar esto, porque nos suele suceder a nosotros. ¿Y qué tal, hermano? ¿Cómo está? Pues, viera que yo estoy así, 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 así. Y nos dice el otro hermano, eso no es nada, viera yo cómo estoy. Mire, aquí comenzamos a señalar todo lo que son nuestros problemas, nuestras pruebas y sufrimientos, etcétera, etcétera. Qué bueno fuera que en ese momento que nos estamos comparando y quizás estamos tratando de demostrar que nosotros sufrimos más que otros, qué bueno que en ese momento volviéramos a ver a Cristo en la cruz, o en el momento antes de ser crucificado, todo lo que Él sufrió. Yo les garantizo, hermanos, que eso nos ayudaría enormemente. Nos sentiríamos, ¿cómo decirles? Quizás hasta avergonzados, porque nos estamos quejando por algo menos que lo que el Señor Jesucristo o lo que el apóstol Pablo confrontó en materia de sufrimiento. Yo no estoy diciendo esto para menospreciar a nadie en sus dolores, en sus aflicciones, en sus sufrimientos. Lo que estoy diciendo es que cobremos fuerza, que cobremos fe, que cobremos esperanza, porque si Jesucristo está hoy sentado a la diestra del trono de Dios,
Si el apóstol Pablo está en el paraíso, en el tercer cielo, viviendo en la mera presencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos estará esperando a nosotros también? Y no solamente yendo allá, sino aquí mismo. Hermanos amados, creo que es tiempo para dejar de quejarnos. Es tiempo para dejar, hermano, de estar buscando justificaciones para poder resolver nuestras situaciones. Creo que lo que podemos hacer es que le demos gracias a Dios, hermano, en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entendamos que lo que nos está viniendo no es nada extraño, nada raro. Es algo que está sucediéndole a mucha gente en el mundo y unos peores que nosotros. Con todo entendamos que así como alguien puede consolarnos a nosotros, nosotros a pesar de nuestras aflicciones y tribulaciones, hermanos, busquemos también consolar a otros. Algunos que posiblemente estén sufriendo menos que nosotros o más que nosotros, no importa. Porque en este asunto lo que debemos entender es que estamos metidos en esta situación donde lo que realmente importa es que nos consolemos unos a otros, dándonos ánimo, dándonos valor, apoyándonos en oración, apoyándonos en clamores, apoyándonos, hermanos, en ayunos, apoyándonos en todo lo que sea necesario. Quizás compartiendo, hermano, nuestros recursos con otros para apoyarlos, ayudarlos en sus aflicciones. Eso es muy importante. Hermanos, nos hemos dado cuenta cuánta gente ha sido bendecida de alguna manera y qué testimonios los que hay de cómo ha habido gente que inclusive se ha arrodillado para dar gracias a Dios por una bolsa de comida. Eso es tremendo. Y hemos visto el otro lado. Cuánta gente ha renegado por la comida que recibe estando en algún lugar con atenciones para protegerlo. Qué tristeza realmente. Pero ahora veamos acá. Volvamos aquí. Para ir terminando. En el versículo 6. Capítulo 1, versículo 6 de Primera Tesalonicenses. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Es lo que estoy tratando de que veamos, para que no nos menospreciemos ni menospreciemos a nadie. Dice aquí una vez más, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Cómo es que vinieron a ser imitadores? Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y por supuesto acompañada con gozo del Espíritu Santo. Esto es muy importante para nosotros, hermanos amados, porque estamos proyectados en primer plano a la conversión de los ídolos a Dios, como dice el versículo 9. Y después de haber estado sirviendo a los ídolos, venir a convertirnos en siervos del Dios vivo y verdadero y permanecer con la esperanza, hermanos, de la resurrección, con la esperanza de que vamos a encontrarnos con nuestro Salvador y Señor Jesucristo, el cual no solamente nos dio ejemplo, muestras, evidencias de sufrimiento para nuestra salvación, sino que lo veremos a Él resucitado de los muertos. Esto debe ayudarnos a nosotros a entender que las aflicciones que estemos padeciendo, que amenazan nuestra vida y nuestra existencia, es algo normal, es algo necesario, es algo importante, y que no debemos nosotros llevar esto a un punto extremo de aflicción y de desesperanza.
Vayan conmigo para ir concluyendo a 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo, en la revelación, en la manifestación de Jesucristo en nosotros, por supuesto. Pero tenemos este tesoro, es decir, la gloria de Dios, Jesucristo, es el tesoro que tenemos en nosotros, vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, lo que estamos enfrentando es así para que no nos jactemos, que no se nos olvide que somos un vaso de barro frágil, expuesto, pero que lo que va a hacer que nos mantengamos, aún con nuestra fragilidad y debilidad, es que este tesoro, la gloria de Dios ha sido puesta en nosotros, la gloria de Dios, Jesucristo, ha sido puesto en nosotros. Versículo 8, que estamos atribulados en todo, y ojo con eso, mas no angustiados. Atribulados en todo, es decir, adversidades de todo tipo, tamaño, color y en todo tiempo, pero no nos angustiemos. Aquel que es la gloria de Dios está en nosotros para que no lleguemos a angustiarnos, para que terminemos suicidándonos o abandonándonos. Dice aquí, en apuros, en aflicciones, mas no desesperados. No nos desesperemos. No estamos solos, no estamos abandonados, no hemos sido dejados huérfanos. Dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¡Qué gloria a Dios por esto, hermanos! Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Entonces entendamos, hermanos, lo que estoy tratando de decirles. Miren el versículo 17 de este capítulo. 16, por favor. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, lo que está pasando. Este desgastarse no es otra cosa que estar siendo humillados, porque necesitamos ser quebrantados, humillados, para que la gloria de Dios, Jesucristo, se manifieste en nosotros. Dice allí, el interior, Cristo en nosotros, el nuevo hombre creado en nosotros por Dios, no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, y esta es la verdadera razón de la tribulación. Gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados o terminar condenados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es muy importante esto que estoy tratando de compartirles.
las aflicciones que vendrán son mayores que las que estamos enfrentando. Y por eso debemos equiparnos, debemos prepararnos para lo peor, que lo peor está por venir. Y no lo estoy diciendo para que se aflijan y se mueran ya, sino para que vivamos, que nos mantengamos firmes, expectantes, sí. Con todo esto, seamos prudentes y seamos sabios, porque podemos evitar muchos sufrimientos si actuamos con sabiduría y con prudencia. Que de aquí para adelante, si va a haber un sufrimiento, que sea exactamente por causa de la justicia, por causa de la verdad, por causa del Evangelio, por causa del Espíritu Santo, hermanos, y no por nuestra desobediencia y nuestra rebelión. Es muy importante lo que estoy terminando de decir. Oremos esta noche y pidámosle al Señor, como cantábamos, tu presencia es mi necesidad. Si la presencia de Dios está en nosotros, aunque nos metan en un horno de fuego. Si la presencia de Dios está en nosotros, aunque nos metan a un pozo de leones. Si la presencia de Dios está en nosotros, vamos a ser capaces de soportar las cosas más indecibles. Lo que estamos viviendo solo es la antesala de lo que viene, de lo que falta. Y si esto que estoy diciendo no es muy agradable, yo sé que si ustedes lo valoran y lo atesoran, mañana van a darse cuenta de que sí era la verdad. Señor, muchas gracias esta noche por compadecerte de nosotros. Señor, gracias porque nos has tomado por dignos de tu reino. Nos has tomado por dignos de sufrir afrentas, de sufrir cosas en este mundo. Gracias porque en medio de la aflicción sabemos que tú vas a fortalecernos. Que en medio de la persecución vamos a darnos cuenta que tú estás ahí guardándonos, protegiéndonos. Y si es tu voluntad que tengamos que padecer alguna cosa, queremos encomendar desde ya nuestras almas a ti, nuestro Creador, a ti, nuestro Creador, y danos la fortaleza para hacer siempre el bien, para agradarte a ti. Aunque haciendo el bien recibamos males, que eso no cambie, Señor. Que eso no cambie nuestra disposición de hacer el bien para agradarte a ti, con la esperanza de que haciendo el bien podamos hacer que se calle la boca de nuestros agresores. Y por qué no decirlo con gran esperanza, que también ellos puedan recibir la misma bendición que nosotros hemos recibido. Señor, esta noche glorifícate en la vida de cada hermano, de cada hermana, fortalécelos. Señor, llénalos de tu espíritu, dale sabiduría, dales inteligencia. Señor, que por tu espíritu seamos guiados a toda justicia, toda verdad, y que aprendamos a ser prudentes y no meternos en problemas innecesarios y en sufrimientos innecesarios. Señor, glorifícate esta noche.